En la carretera de la vida. Dios te bendiga y te guarde, dice en la palabra de Dios. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Hechos capítulo 9 del verso 36 al 43. Recibe vida en el nombre de Jesús. Dios es experto en utilizar las situaciones extremas de nuestra vida para glorificarse, para mostrarnos su amor, su gracia, su poder, su favor para con nosotros. Y esta historia es una evidencia de ello. Aquí vemos a una mujer que es muy apreciada por el pueblo llamado Jope, la cual realizaba muchas obras de caridad y ayudaba a las viudas principalmente. Ella era de gran bendición para muchas personas y familias. Un día sucede la tragedia de que enferma y muere. Y allí se encontraba también otra discípula llamada Lidia, la cual tuvo la astucia, tuvo la destreza para acudir de pronto a los discípulos. Y sabiendo que Pedro se encontraba en aquella ciudad, no tardó en ir a buscar ayuda. Enviaron 2 hombres, 2 discípulos, para buscar a Pedro. Pedro actuó de inmediato, acudió al llamado. Fue donde estaba la hermana y de inmediato sacó a todas las personas del lugar, de la sala, se puso de rodillas y oró a Dios. Nosotros de esta historia podemos aprender muchas cosas, y una de estas cosas son, por ejemplo, acudir al llamado, no poner excusas, no poner peros cuando somos convocados para ir a orar, para ir a visitar a un enfermo, para ir a cumplir la gran comisión que el Señor nos ha dado. Pedro no puso excusas como en otras ocasiones había hecho. Acudió al llamado de inmediato y fue allí. Y allí realizó la obra que el Señor le había encomendado. Algo más que podemos aprender es que Pedro saca a las personas que estaban llorando, tal vez clamando, haciendo gloria al Señor, lamento. Saca a las personas y se pone a orar a Dios de rodillas. Es importante que en ciertos momentos nosotros estemos a solas. Cuando vamos a visitar, por ejemplo, a un enfermo o a una persona que está en sus últimos momentos de vida, muchas veces es necesario sacar a todos los que están en la habitación y orar a Dios
allí en ese momento secreto. Y habló a la persona, le habló a la hermana. Estaba inerte aquella persona, pero Pedro habla a ella palabras de fe, diciéndole: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Es necesario nosotros declarar la palabra de Dios, aunque nosotros veamos que la persona está muerta, que no hay solución, que no hay remedio. Habla la palabra de fe. Después de estar de rodillas en oración, declara la palabra de fe. Y entonces, gloria al Señor, ella se incorporó, abrió los ojos y se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, ¿qué pasó? Dieron testimonio a los santos, es decir, a los hermanos, a las viudas. La presentó viva, gloria al Señor. La presentó viva para la gloria de Dios. Y esto fue notorio en toda la ciudad de Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que también Pedro luego se quedó allí unos días más. Había dolor, había lamento, y había escasez de esperanza, había desilusión, había decepción, había poca esperanza. Pero por el poder de Dios y por la gracia de Cristo Jesús, volvió la esperanza de aquellas viudas, de aquellas familias. Gloria al Señor. Es inevitable que al leer esta historia, nosotros no nos recordemos de dos historias similares a esta, como lo fue, por ejemplo, Eliseo y el hijo de la Sunamita. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos 32 y 33. Y también de la hija de Jairo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les demandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Lucas capítulo 5 del verso 35 al 43. Recibe vida en el nombre de Jesús.